Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de los estilos de comunicación. Los estilos de comunicación son las principales maneras en las que intercambiamos información. Saber reconocerlos y gestionarlos de manera adecuada es clave para mejorar la calidad de las relaciones personales. Los estilos de comunicación están divididos en tres: el asertivo, el pasivo y el agresivo. Además, vamos a ver cómo adaptarlos a los contextos comunicativos que vamos a utilizar. Sin esta capacidad, no solo seríamos islas desiertas desde el punto de vista de mi psicólogo, sino que ni siquiera podríamos pensar al no disponer de un lenguaje. A pesar de esto, el hecho de que viviendo en sociedad aprendamos a expresarnos no significa que siempre lo hagamos bien. Por eso, es bueno conocer los estilos comunicativos. Estos estilos de comunicación dependen, entre otras cosas, de las actitudes y elementos de habilidades sociales que utilizamos para expresar nuestras ideas y nuestros estados emocionales o sentimientos. Tenemos el estilo agresivo. Los elementos que caracterizan a este estilo de comunicación son las amenazas verbales y no verbales, así como las acusaciones directas y los reproches. En definitiva, el objetivo de este conjunto de iniciativas es entrar a una dinámica de poder en la que uno mismo tenga el dominio y la otra parte quede minimizada. No se intenta tanto comunicar la información valiosa que uno tiene, sino más bien tener un efecto concreto en la otra persona o en quienes observan la interacción para poder ganar poder hacia ellos. Además, el uso de la falacia o directamente de los insultos no es extraño. Por otro lado, el uso del estilo de comunicación agresivo también se caracteriza por elementos paraverbales y no verbales que expresan enfado o bien una hostilidad. Por ejemplo, el tono de voz elevado, la tensión de los músculos, etc. Luego tenemos el estilo inhibido o el pasivo. Eso es un estilo de comunicación basado en la inhibición de estos pensamientos y sentimientos que en situaciones normales podrían ser expresadas. A la práctica, el estilo de comunicación pasivo es típica de las personas tímidas que se muestran inseguras en las relaciones personales o bien en las introvertidas que tratan de comunicar más o menos su idea o pensamiento. Además, si hay algo importante que se quiere decir, pero hay un miedo para comunicarlo. Frecuentemente se dice a las espaldas de la persona que está interesada. Entre las características de este estilo de comunicación destacan el contacto visual relativamente escaso, el tono de voz bajito, las respuestas cortas y con poca relación con lo que se habla, y un lenguaje no verbal que expresa una actitud a la defensiva o de inseguridad. Y tenemos finalmente el estado asertivo. En el estilo asertivo se comunica de manera directa aquello que uno mismo piensa y siente, siempre que crea que tiene valor y que no incomodará de manera excesiva a alguien. Es decir, se comunica de manera honesta y transparente, pero sin intentar dominar a la otra persona. Así pues, se intenta que las propias habilidades sociales queden estableciendo un equilibrio en el que se tienen en cuenta tanto los propios intereses como los de la otra persona. Todo esto en pro de que la información relevante fluya sin complicaciones. Dadas estas características, se considera que este es el estilo de comunicación más deseable para la mayoría de situaciones. El uso de estos recursos expresivos, a pesar de que la gran mayoría de estas personas son capaces de recurrir a estilos de comunicación, podemos distinguir entre individuos según el grado en el que tienen a adoptar con más frecuencia uno de ellos. Es decir, cada uno adopta por un estilo propio. Por ejemplo, en situaciones de conflictos de interés, unas personas tendrán a adoptar rápidamente un estilo de comunicación agresiva o pasiva. Además, por otro lado, aunque generalmente el estilo asertivo es el más adecuado, hay situaciones concretas en las que los estilos pasivos o agresivos pueden tener sentido. Por ejemplo, al reconocer un error grave que uno mismo ha cometido o al expresar frustración ante una situación que es culpa de otra persona.
La racionalidad no siempre va por delante de nuestra manera de relacionarlos. De hecho, muchas veces tiene poca influencia sobre ella. Pero no te preocupes que para todo hay solución, así que te voy a brindar algunas claves para una comunicación asertiva. Reemplaza tus pensamientos negativos. Comprende que la gente no puede leerte la mente. Recuerda tu objetivo pese a lo que pese. Sé siempre lo más concreto que puedas. Haz referencia a los hechos y no a tus juicios. Añade motivos a lo que pides. Espero que les haya servido estas claves para una comunicación asertiva y nos vemos pronto.